Mamá envió, te echamos de la mansión. Desde hoy, considérate una huérfana. No tenemos hija. 2 días después, mi padre me llamó, en pánico, por favor, desbloquea las tarjetas. Yo susurré, lo siento, las huérfanas no tienen padres. ¿A quiénes financiar? Sal de nuestra mansión. Las cerraduras han sido cambiadas. A partir de este momento, eres una huérfana. Ya no tenemos una hija llamada Ashley. No vuelvas nunca más. Ese fue el mensaje de texto que mi propia madre me envió justo antes de medianoche. No fue después de una discusión. No fue porque hubiera traicionado a nadie. No fue porque hubiera robado un solo dólar a mi familia. Ella envió esas palabras a la mujer que había pasado años pagando la misma mansión de la que acababa de echarme. Tenía 32 años, sentada sola dentro de un remolque de construcción polvoriento después de otro turno de 14 horas. Mis botas de seguridad todavía estaban cubiertas de barro seco. Mi ropa de trabajo estaba manchada de polvo de yeso y un corte fresco se extendía por la palma de mi mano por una pieza de chapa metálica que había estado instalando esa tarde. Extendidos sobre la mesa frente a mí estaban los planos para la renovación de un restaurante multimillonario. Soy contratista general y arquitecta comercial. Pasé mi vida reparando estructuras rotas, fortaleciendo cimientos débiles y convirtiendo edificios vacíos en lugares de los que la gente se siente orgullosa de poseer. El único cimiento que nunca pude reparar fue el de mi propia familia. Leí el mensaje de mi madre de nuevo. Luego lo leí una vez más, no porque no pudiera creer lo que había escrito, sino porque quería recordar cada palabra antes de que ella pasara el resto de su vida arrepintiéndose. Te echamos. No, echaron a la persona que pagaba su hipoteca. Eres una huérfana. No, abandonaron a la única hija que mantenía vivo todo su estilo de vida. A mis padres les encantaba decirles a todos que habían construido una vida exitosa a través del trabajo duro y el sacrificio. Era una hermosa historia. También era una mentira completa. La mansión de $5 millones no la pagaba mi padre. Los SUV de lujo en el camino de entrada no los pagaba mi madre. Los muebles de diseño, las membresías del club de campo, las vacaciones caras, la finca perfectamente cuidada y la imagen que mostraban orgullosamente al mundo, todo sobrevivió porque yo pagaba las facturas en silencio sin pedir nada a cambio. Creían que cambiar las cerraduras me castigaría. Nunca se detuvieron a considerar lo que pasaría cuando la persona que sostenía todo su mundo finalmente se marchara. 48 horas después, sonó mi teléfono. Era mi padre. Por primera vez en años, no había ni un gramo de autoridad en su voz. Solo había pánico. Ashley, gracias a Dios que contestaste. Todas las tarjetas de crédito han sido rechazadas. El banco congeló todo. Están remolcando los coches. No podemos pagar a nadie. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Me recosté en mi silla y escuché el miedo en la voz del hombre que había pasado décadas tratándome como nada más que la cuenta bancaria personal de la familia. Entonces sonreí. No porque disfrutara viendo sufrir a la gente, sino porque la justicia finalmente había llegado. Respiré lentamente antes de darle la única respuesta que merecía. Lo siento, las huérfanas no tienen padres a quienes financiar. El silencio al otro lado duró solo unos segundos. Para entonces, el imperio cuidadosamente elaborado de la familia Vance ya estaba empezando a colapsar. Pensaron que echarme de su mansión destruiría mi vida. No tenían idea de que acababan de arrancar los cimientos de la suya. Me levanté, tomé mis pesadas llaves y salí al aire helado de la noche. Me subí a mi camioneta de trabajo. Es confiable, ligeramente abollada en el parachoques trasero y huele a serrín y café viejo. No conduje a la casa para rogar de rodillas. Conduje allí para verificar la audacia de sus acciones. La propiedad se encuentra en el vecindario cerrado más exclusivo de la ciudad. Es una extensa propiedad colonial moderna valorada en $5 millones. Conozco cada centímetro porque personalmente gestioné y financié las extensas renovaciones que duplicaron su valor. Cuando llegué a los enormes portones de hierro forjado, la casa principal estaba oscura, pero la intrincada iluminación paisajística que había instalado estaba encendida. Y justo allí,
sentado en el lugar exacto del camino de entrada circular donde normalmente estacionaba mi sucia camioneta de trabajo, estaba la razón de mi repentino desalojo. Era un Range Rover Outback nuevo, blanco nacarado brillante. Tenía un enorme y absurdo lazo de terciopelo rojo pegado al parabrisas. Gritaba riqueza inmerecida. Gritaba derecho. Estaba allí, reluciente bajo las luces de seguridad como un trofeo ganado en un juego amañado. Ese vehículo, valorado en más de $150,000, pertenecía a Tiffany, mi hermana menor, la niña de oro, la influencer de bienestar que nunca había trabajado un día duro en sus 25 años de existencia. Puse mi camioneta en park. El motor retumbó suavemente. Saqué el brazo por la ventana con mi tarjeta de seguridad para deslizarla por el lector electrónico en el pilar del portón. La máquina emitió un pitido rojo fuerte y plano. Acceso denegado. Intenté introducir mi código personal de 6 dígitos en el teclado. Error. Entrada inválida. Los pesados portones de hierro permanecieron firmemente cerrados. No estaban mintiendo. Realmente lo habían hecho. Me senté allí en la oscuridad, mirando a través de las barras de metal la casa que yo mantenía financieramente a flote. Casi podía imaginarlos dentro, durmiendo plácidamente en los colchones ortopédicos personalizados que yo había comprado, seguros detrás de un sistema de seguridad por el que pagaba una prima mensual, completamente convencidos de que acababan de ganar la victoria definitiva. Pensaron que habían descartado al caballo de tiro feo y útil y se habían quedado con el hermoso y brillante establo. De repente, mi teléfono vibró de nuevo en el portavasos. Miré hacia abajo, esperando otro mensaje cruel de mi madre o un texto cobarde de mi padre, Richard. Pero era una alerta automática de mi aplicación bancaria. Una alerta de transacción. Mi tarjeta de crédito negra principal acababa de ser cargada con $20,000 en una boutique de diseño de lujo en el centro. Una risa fría y amarga escapó de mis labios. Resonó en la cabina vacía de mi camioneta. Acababan de desheredarme. Me habían llamado huérfana y me habían echado a la noche fría, pero seguían usando mi tarjeta de crédito para comprar ropa de diseño. Realmente creían que yo era tan estúpida. Pensaron que estaba tan desesperada por su esquivo amor que seguiría pagando las facturas desde fuera como una sirvienta desterrada deslizando monedas de oro debajo de la puerta del castillo. No tenían idea de que no habían creado una víctima indefensa. Acababan de desatar a una acreedora altamente organizada. ¿Se darían cuenta de su error fatal antes de que fuera demasiado tarde? Puse la camioneta en marcha y me alejé de los pesados portones de hierro. No conduje a un hotel. No llamé a un amigo para llorar. Conduje directamente a una instalación de almacenamiento industrial segura en las afueras de la ciudad donde guardo mi equipo de construcción pesado y materiales excedentes. Las carreteras estaban completamente vacías, reflejando el vacío repentino donde solían estar mis obligaciones familiares. Estacioné bajo una farola halógena parpadeante, abrí la pesada puerta enrollable de metal y entré en el cavernoso espacio helado. Olía a aceite de motor, hormigón frío y cartón húmedo. Pasé junto a las pilas de azulejos de porcelana y paletas de cemento hasta que llegué a un pequeño espacio de oficina reforzado con clima controlado en la parte trasera. Dentro de esa habitación había una pesada caja fuerte de acero ignífuga. La abrí. Dentro no había dinero en efectivo. Era algo mucho más valioso. Solía llamarlo el archivo familiar, pero esta noche era oficialmente el Museo del Dolor. Saqué una carpeta de cuero gruesa y pesada. Esto no era solo una colección de recibos al azar. Era un diario meticulosamente organizado de explotación financiera y emocional que abarcaba más de una década. En mi línea de trabajo, tienes que ser detallista. No puedes construir un rascacielos estructuralmente sólido sin medidas exactas. Y absolutamente no puedes sobrevivir en mi familia sin llevar la cuenta porque Débora y Richard retorcerán la realidad y te manipularán hasta que empieces a cuestionar tu propia cordura. Me senté en una silla plegable de plástico barata y abrí la carpeta. El olor a papel viejo flotó. Me dirigí a una pestaña etiquetada Emergencias médicas de hace 6 años. Ahí estaba, el cheque cancelado y el extracto bancario correspondiente. $15,000.
Mi madre me había llamado sollozando histéricamente, afirmando que necesitaba una cirugía de emergencia por un problema de salud grave. Yo había vaciado mi cuenta comercial recién establecida para salvarle la vida. 2 semanas después, apareció en una cena familiar luciendo milagrosamente curada, luciendo una estructura facial completamente nueva, una ceja levantada y un bolso de diseñador. Era cirugía plástica estética. Cuando la confronté, ella simplemente agitó su mano despectivamente y dijo: «Verse bien es vital para mi salud mental, Ashley. Tú no entenderías. Nunca te preocupas por tu apariencia». Lentamente pasé las pesadas páginas. Los números seguían aumentando. Los pequeños préstamos se convirtieron en inversiones masivas. La ayuda ocasional se convirtió en obligaciones estrictas e innegables. Aquí había una pila de confirmaciones consecutivas de transferencias bancarias. $25,000 cada mes durante los últimos 6 años. Ese era el costo exacto para mantener la mansión de $5 millones, los impuestos a la propiedad, las facturas de servicios públicos absurdamente altas, los equipos de jardinería, el mantenimiento de la piscina, las pólizas de seguro premium. Yo lo había pagado todo. Luego mis dedos rozaron una factura de hospital descolorida de cuando tenía 18 años. Cerré los ojos mientras el recuerdo me golpeaba como un golpe físico en el pecho. Era mediados de julio. Había estado trabajando en un agotador trabajo de verano en una empresa de enmarcado local para pagar mi propia matrícula universitaria porque mis padres afirmaban que no podían permitírselo. Me había resbalado en una cercha del techo y me había fracturado el brazo izquierdo en 2 lugares. El dolor era una agonía cegadora y candente. Logré llamar a mi madre, rogándole que viniera a llevarme a la sala de emergencias. Todavía puedo escuchar su voz a través del altavoz del teléfono, goteando molestia. Ashley, estamos en medio de los preparativos para la fiesta de 11 cumpleaños de Tiffany. Los proveedores están montando la fuente de chocolate. No puedo irme así. Toma un taxi y por favor, no sangres en los asientos. Me había llevado al hospital con una mano buena, sudando y casi desmayándome por el shock. Cuando finalmente llegué a casa tarde esa noche, con el brazo enyesado, la fiesta todavía continuaba. Caminé por la cocina agotada y con dolor. Mi madre me vio, me agarró por mi hombro bueno y me arrastró a la despensa. Me miró con puro y absoluto disgusto. ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? Siseó, sus uñas manicuradas clavándose en mi piel. Tiffany es delicada. Es un alma sensible. Necesita un ambiente perfecto. Pero tú eres solo una trabajadora torpe. Eres como un perro callejero que recogimos. Eres una huérfana emocional, Ashley. Deja de ser tan increíblemente egoísta y vete a esconderte en tu habitación hasta que los invitados se vayan. Esa fue la primera vez que usó esa palabra. Huérfana. La blandió como un escalpelo, cortando mi sentido de pertenencia. Quería que supiera que mi dolor era un inconveniente, mientras que las pequeñas molestias de Tiffany eran tragedias nacionales. Abrí los ojos, volviendo a la fría unidad de almacenamiento. Miré la carpeta. Detrás de un divisor de plástico al final de la carpeta había un documento que mis padres habían olvidado por completo. Era el acuerdo financiero original y altamente detallado sobre la mansión. Un documento que probaba una vulnerabilidad legal masiva a la que estaban completamente ciegos. Siempre me habían tratado como un cajero automático silencioso, pero los cajeros automáticos guardan registros precisos de transacciones. ¿Cuánto tiempo les llevaría darse cuenta de que la persona que acababan de desechar tenía la clave absoluta de todo su reino falso? Me senté en la unidad de almacenamiento helada, mi aliento empañando el aire frío, mirando la pila de pruebas. Para comprender verdaderamente la pura audacia del mensaje de texto de medianoche de mi madre, hay que entender la ilusión que intentaban proteger desesperadamente. Hay que entender a Tiffany. Tiffany no es solo una hermana menor. Es un producto cuidadosamente construido. En Instagram, tiene cientos de miles de seguidores que adoran su estética perfectamente curada. Predica sobre el bienestar, encontrar tu luz interior y lograr el éxito a través de la energía positiva. En realidad, su energía positiva está financiada completamente por mi sudor y mis líneas de crédito. Justo la semana pasada,
El contraste entre su persona en línea y su crueldad en la vida real se puso de manifiesto. Había decidido abrir una boutique de ropa en un distrito de moda, imposiblemente caro en el centro. Por supuesto, no tenía absolutamente ningún capital, ningún plan de negocios y ninguna idea de cómo administrar un espacio comercial físico. Ahí fue donde se le ordenó al caballo de tiro feo que interviniera. Deborah y Richard me habían acorralado durante la cena del domingo. Ashley, tu hermana necesita tu experiencia arquitectónica. Mi padre había anunciado, agitando su caro vino tinto. Necesitamos que diseñes el interior, busques los materiales y gestiones la construcción. Es un proyecto familiar. Sabía exactamente lo que significaba un proyecto familiar. Significaba que trabajaría gratis y que pagaría el privilegio de hacerlo. Pero en ese momento, todavía estaba profundamente atrapada en el ciclo. Todavía estaba persiguiendo tontamente ese pequeño e imposible pedazo de aprobación paterna. Así que lo hice. Pasé 3 semanas agotadoras dibujando planos, negociando con proveedores despiadados y personalmente instalando las luminarias personalizadas para ahorrarles dinero. El valor total de mi trabajo y los materiales que cubrí de mi bolsillo fue de aproximadamente $80,000. El día antes de la gran inauguración, estaba en la boutique cubierta de aserrín haciendo una limpieza final de los pisos. Tiffany entró con su equipo de fotografía profesional. Llevaba un vestido de seda fluido, luciendo como una diosa serena. Me ignoró por completo, pasó por encima de mi bolsa de herramientas y posó con gracia frente a los estantes de exhibición de roble personalizados que había construido con mis propias manos. Más tarde esa noche, vi su publicación en las redes sociales. Una hermosa foto fuertemente filtrada de ella de pie en la tienda. El pie de foto decía: estoy increíblemente orgullosa de abrir este espacio. Diseñé cada detalle con mis propias manos, vertiendo mi corazón y alma en la creación de este santuario. Recuerda siempre perseguir tus sueños. Hecha por una misma viaje de bienestar, el trabajo duro da su recompensa. No había ninguna mención de mí. No había ninguna mención de los $80,000. Fui completamente borrada de la narrativa. Cuando llegué a la mansión familiar para cenar esa noche, estaba enojada. Estaba cansada. Decidí hablar por una vez. Miré a mi padre al otro lado de la enorme mesa del comedor. Los materiales para la tienda superaron el presupuesto en $5,000, dije con calma. Necesito que me reembolsen esa parte antes del viernes para poder pagar a mi propio equipo. La habitación quedó completamente en silencio. Richard dejó su tenedor de plata. Su rostro se puso de un color rojo oscuro. Me miró como si acabara de escupir en el suelo. ¿En serio estás sacando a colación el dinero en efectivo ahora mismo?, demandó, con la voz gruesa de indignación fingida. Tu hermana está lanzando una marca masiva, y tú estás aquí regateando por tu propia carne y sangre. Eres tan estrecha de miras, Ashley. No tienes visión. Deborah intervino de inmediato, suspirando dramáticamente. Siempre eres tan terriblemente egoísta con tu dinero. Es honestamente vergonzoso. Antes de que pudiera responder, Richard se estiró sobre la mesa. Me agarró la muñeca izquierda, tirando de mi brazo hacia él. En mi muñeca llevaba un hermoso reloj Rolex vintage. Era lo único realmente bonito que poseía. Me lo había comprado después de conseguir mi primer contrato comercial importante hace 5 años. Era mi trofeo. Sin una palabra, Richard desabrochó el reloj y me lo quitó de la muñeca. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sorprendida. Tiffany tiene una importante gala de networking mañana por la noche, afirmó fríamente, entregando el pesado reloj de oro a mi hermana al otro lado de la mesa. Necesita proyectar un aura de éxito. Necesita verse bien. Tú solo usas botas polvorientas todo el día. No necesitas un reloj de lujo. Ella lo tomará prestado indefinidamente. Tiffany arrebató el reloj, sus ojos brillando de codicia, y lo deslizó en su bolso de diseñador sin siquiera mirarme. No grité. No luché contra ellos. Simplemente me senté allí sintiendo el espacio frío y vacío en mi muñeca. Entonces me di cuenta de que no solo querían mi dinero. Querían mi dignidad. Querían despojarme para vestir a su hija de oro.
Cerré de golpe la pesada carpeta de cuero, el sonido resonó bruscamente en la silenciosa unidad de almacenamiento. Los recuerdos avivaron un fuego en mi pecho que quemó cualquier culpa restante. Saqué mi teléfono del bolsillo. Eran las 3 de la mañana. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el nombre de Jason. Es el director senior de gestión patrimonial del banco que maneja todas mis cuentas corporativas y personales. Le escribí un mensaje de texto rápido y preciso. Jason, cancela todas tus reuniones matutinas. Ten listos los documentos de reestructuración corporativa para las 8. Voy a ir y vamos a crear una avalancha absoluta. Le di a enviar. Miré la pantalla oscura. A la familia Vance le encantaba jugar con grandes apuestas. Pero ¿qué pasa cuando la persona a la que acaban de echar del tablero es dueña de todo el casino? Para entender por qué finalmente tomaron la decisión y me encerraron, hay que retroceder exactamente 3 días antes del mensaje de texto de medianoche. Ese fue el día en que descubrí la traición definitiva. El catalizador que llevó su codicia al ámbito de la locura criminal. Fue el momento en que me di cuenta de que no solo me estaban utilizando para mantener su estilo de vida. Estaban tramando activamente arruinarme financieramente y dejarme con el problema. Era un martes por la tarde. El clima se había vuelto sorprendentemente agresivo. Un aguacero torrencial que obligó a mi equipo a detener el vertido de hormigón en la obra. Como estábamos retrasados, decidí regresar temprano a la mansión para buscar un conjunto específico de discos duros arquitectónicos que había dejado en mi oficina en el sótano. No llamé con antelación para anunciar mi llegada. No tenía ninguna razón para hacerlo. Se suponía que era mi hogar. Estacioné mi camioneta silenciosamente en el largo camino de entrada, evitando el crujido de la grava. La lluvia enmascaraba cualquier ruido que hiciera. Entré por la pesada puerta lateral de roble que conducía directamente al cuarto de barro. Me quité las botas mojadas y caminé silenciosamente en calcetines por el largo pasillo de mármol. Al acercarme a la gran sala de estar formal, escuché voces bajas, intensas y conspiradoras. Era mi madre, Débora, mi padre, Richard, mi hermana, Tiffany, y una cuarta voz que reconocí vagamente. Era Mark, un asesor financiero agresivamente astuto que atendía a la élite del vecindario, prometiendo altos rendimientos y haciendo muy pocas preguntas. Me quedé inmóvil, apoyando mi espalda contra el frío papel tapiz cubierto de seda en el pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Pero ¿y si ella se entera? La voz de Tiffany era aguda, quejumbrosa. Sonaba nerviosa. ¿Y si se da cuenta de que estamos reestructurando la escritura? Si corta el flujo de efectivo ahora, mi boutique fracasará antes de que abra y embargarán el Range Rover. No seas dramática, Tiffany. Débora espetó. Su voz era fría, calculadora y desprovista de cualquier calidez maternal. Ella es una mula terca y predecible. Está tan completamente desesperada por nuestra validación que nunca cuestionará el papeleo. Firma lo que Richard le ponga delante. Contuve la respiración. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo pesado y lento contra mis costillas. ¿Qué papeleo? Mark, el asesor financiero, se aclaró la garganta. La estrategia es sólida, Richard. Al aprovechar el capital existente en esta propiedad, podemos asegurar el préstamo comercial de $2 millones bajo la LLC recién formada. Usa ese dinero en efectivo para comprar los bienes raíces comerciales para Tiffany directamente. Es una brillante transferencia de riqueza. Sí, pero el banco requiere un garante principal con una liquidez masiva y verificable, dijo Richard, con la voz teñida de ansiedad. Mis activos están atados. La cartera de acciones sufrió un golpe masivo el trimestre pasado. Es exactamente por eso que estamos usando el perfil corporativo de Ashley como respaldo principal, afirmó Débora como si estuviera discutiendo qué cenar. Deslizaremos los documentos de garantía con sus renovaciones trimestrales de impuestos corporativos. Ella nunca lee la letra pequeña cuando está estresada con sus proyectos. Una vez que los $2 millones estén completamente dispersos a nuestra LLC, simplemente cambiaremos todas las cerraduras de la casa. Sentí una ola de náuseas absolutas invadirme. El pasillo giró por una fracción de segundo. Presioné mis manos contra la pared para sostenerme.
Tiffany se rió, un sonido agudo y cruel. Espera, ¿simplemente la encerramos? ¿Y si se vuelve loca y nos ve? Que lo intente, dijo Débora suavemente. Una vez que el préstamo esté asegurado, la responsabilidad recae en su compañía. La echamos, afirmamos que se estaba volviendo violentamente inestable y le decimos a todos en nuestro círculo social que tuvo una crisis nerviosa. Estará tan humillada y ocupada tratando de salvar su preciado negocio de construcción de la trampa de deuda de $2 millones que no tendrá tiempo ni dinero para luchar contra nosotros por la casa. Nos quedamos con la casa, tú te quedas con la propiedad comercial y ella aprenderá una dura lección sobre el respeto. Iban a atraparme en un préstamo federal de $2 millones, drenar el dinero para comprarle un edificio a Tiffany y luego echarme a la calle para que enfrentara al banco sola. No solo eran codiciosos. Eran depredadores. Y Débora no estaba impulsada meramente por la avaricia. Mientras escuchaba su voz fría y muerta, me di cuenta de que estaba impulsada por un miedo profundo y patético. Le aterraba mi independencia. Sabía que mi negocio crecía exponencialmente. Sabía que, eventualmente, podría despertar, encontrar una pareja, casarme y cortarles el financiamiento. Quería arruinarme financieramente tan profundamente que nunca podría escapar de su gravedad. Quería romperme las piernas para que tuviera que arrastrarme y rogar. No irrumpí en la habitación. No grité ni volqué la pesada mesa de café de cristal. Si los confrontaba, entonces estaría jugando a su favor. Sería la hija loca e inestable que planeaban retratar. Necesitaba ser más fría. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba dejarles creer que su trampa estaba funcionando perfectamente, hasta el momento en que se cerrara de golpe sobre sus propios cuellos. Retrocedí en silencio, paso a paso, hasta que llegué al cuarto de barro. Me puse mis botas mojadas de nuevo, abrí silenciosamente la puerta lateral y salí a la lluvia helada. Me subí a mi camioneta, mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía meter la llave en el encendido. Me senté allí mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, procesando la magnitud de su traición. La madre que me dio a luz estaba planeando activamente destruir toda mi vida para que su hija de oro pudiera jugar a la tendera. Pensaron que era una mula estúpida y ciega. Pensaron que simplemente firmaría los papeles y caminaría voluntariamente al matadero. Pero habían subestimado un detalle crucial. Los caballos de tiro llevan las cargas pesadas, sí, pero también saben exactamente dónde están todos los puntos débiles estructurales. ¿Con qué fuerza tendría que patear los pilares para derribar toda la mansión de $5 millones sobre sus cabezas? El letrero de neón de la cafetería zumbaba con una luz rosa parpadeante y áspera que cortaba la oscuridad de la madrugada. Eran las 3:30 de la madrugada. No había dormido. Me senté en un pegajoso asiento de vinilo en la esquina trasera, bebiendo café negro que sabía a cobre quemado. Frente a mí estaba Maya. Maya ha sido mi mejor amiga desde que éramos estudiantes universitarias con dificultades. Más importante aún, actualmente es la paralegal corporativa más inteligente y despiadada de la ciudad. Trabaja para una firma que maneja adquisiciones hostiles y liquidaciones masivas por bancarrota. No se asusta fácilmente. Pero cuando la llamé hace una hora, con la voz completamente desprovista de emoción, y le conté lo que había sucedido, no hizo preguntas. Simplemente me dijo que lo trajera todo. Actualmente estaba encorvada sobre su computadora portátil, rodeada por el contenido de mi Museo del Dolor. Pilas de estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y escrituras de propiedad cubrían toda la mesa. Sus ojos se movían rápidamente por la pantalla brillante, su rostro iluminado por la dura luz azul. Realmente lo hicieron, murmuró, rompiendo el silencio. Sonaba casi impresionada por la pura audacia. Estoy mirando los registros digitales del condado ahora mismo. Presentaron el papeleo preliminar para establecer la nueva LLC ayer por la mañana. Se estaban preparando para deslizar los documentos de garantía a fines de esta semana. El cambio de cerradura de esta noche fue prematuro. Entraron en pánico. ¿Por qué entraron en pánico? Pregunté, envolviendo mis manos frías alrededor de la taza de café de cerámica. Maya tecleó algunas teclas. Por la boutique de Tiffany.
Los contratistas que contrató a tus espaldas para terminar el costoso trabajo estético exigieron un depósito masivo. Richard probablemente se dio cuenta de que ya no podía demorar al banco y decidieron acelerar el cronograma. Te encerraron para desequilibrarte, esperando que estuvieras demasiado frenética y emocional para leer los documentos que planean ponerte delante mañana como condición para dejarte volver a entrar. Me recosté contra el asiento de vinilo. Las piezas encajaban perfectamente. Era una estrategia aterradoramente simple y brutal. Veamos la estructura de la casa, dijo Maya, su tono cambiando de amiga solidaria a comandante táctica. Sacó un plano digital de la financiación de la mansión. Aquí es donde cometieron su error fatal, Ashley. Creen que son dueños del castillo. No lo son. Giró la computadora portátil para que yo pudiera ver la pantalla. Mira la hipoteca principal. Entrecerré los ojos ante la compleja jerga financiera. La propiedad de $5 millones estaba técnicamente escriturada a nombre de Deborah y Richard. Ese era su orgullo y alegría. Les permitía alardear en el club de campo. Pero la enorme hipoteca subyacente, la deuda real que impedía que el banco embargara la propiedad, estaba estructurada completamente en torno a mis cuentas corporativas. Hace años, cuando los negocios de Richard comenzaron a fallar, el banco amenazó con la ejecución hipotecaria. Intervene. Esencialmente me convertí en la suscriptora principal silenciosa para salvar su imagen pública. Pagué las primas mensuales directamente de mis cuentas comerciales. Porque has estado pagando la hipoteca, los impuestos a la propiedad y el seguro directamente desde tu entidad corporativa durante más de 60 meses consecutivos, explicó Maya, tocando la pantalla con una uña manicurada. Has establecido un interés patrimonial masivo en la propiedad. Ellos son los nombres en el folleto brillante, pero tú eres el verdadero cimiento. Si retiro mi apoyo, pregunté suavemente. Maya sonrió. Era una sonrisa aterradora y depredadora. Si desvinculas oficialmente tu garantía corporativa y detienes los pagos automáticos, los algoritmos de evaluación de riesgos del banco activarán una advertencia de incumplimiento inmediato. El puntaje de crédito personal de Richard es basura. Deborah no tiene ingresos. El banco exigirá el saldo completo de inmediato. Mientras estábamos sentadas allí tramando la destrucción de su universo financiero, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto. No de mi madre. No de mi padre. Era de Brooke. Ella es la mejor amiga de Tiffany, otra chica rica y superficial que constantemente revolotea alrededor de mi hermana para absorber algo de su influencia en línea. El mensaje decía: Hola Ashley, acabo de escuchar las noticias locas. Tus padres le dijeron a todos en el club esta noche que tuvieron que echarte porque estás luchando contra un grave abuso de sustancias y te volviste violenta con Tiffany. Dijeron que le robaste el reloj para comprar drogas. Qué triste. Por favor, busca la ayuda que necesitas. Leí el mensaje 2 veces. Mi sangre se convirtió en hielo en mis venas. No solo me estaban echando. Estaban activamente salando la tierra. Estaban destruyendo mi reputación profesional en nuestros círculos sociales de élite. Si los rumores de abuso de sustancias y violencia llegaban a mis clientes comerciales, podría perder millones de dólares en futuros contratos. Estaban tratando de garantizar que yo quedaría completamente arruinada. Empujé el teléfono por la mesa. Maya leyó el mensaje. Sus ojos se abrieron, luego se estrecharon en peligrosas rendijas. Difamación, susurró. Asesinato de carácter coordinado. Están tratando de aislarte tan completamente que no te queden aliados. Me miró. ¿Quieres enviar una carta de cese y desista? ¿Quieres exigir la devolución del dinero? Tomé mi taza de café. El líquido ahora estaba frío, pero me lo bebí de todos modos. No, dije, con la voz firme y mortalmente tranquila. Enviar una carta les da tiempo para reaccionar. Pedir dinero valida su poder. No quiero luchar por sobras. Quiero cortar su suministro de oxígeno instantáneamente y verlos jadear por aire. Miré el reloj digital en la pared de la cafetería. Eran las 4:45 de la madrugada. El sol saldría pronto. Los bancos abrían a las 8. Guarda los archivos,
Maya, dije, levantándome y dejando un billete de $20 sobre la mesa. Voy a ver a Jason, y luego les voy a enseñar a mis padres exactamente lo que significa ser una huérfana. La sucursal corporativa del banco ocupa los 3 pisos superiores de un imponente rascacielos de cristal en el distrito financiero. Es un lugar de poder tranquilo y brutal. Alfombras gruesas, escritorios de caoba y conversaciones susurradas que involucran millones de dólares. Salí del ascensor precisamente a las 8 de la mañana. Todavía llevaba mis botas de trabajo polvorientas, una camisa de franela descolorida y jeans cubiertos de polvo de yeso. Parecía completamente fuera de lugar entre los trajes y corbatas, pero la recepcionista no parpadeó. Conocía mi patrimonio neto. El señor Sterling la espera en la sala de conferencias señorita Vance, dijo, levantándose para guiarme. Jason Sterling es el director senior de gestión patrimonial. Es agudo, pragmático y odia el drama innecesario. Estaba sentado a la cabecera de una enorme mesa de granito, tomando un espresso. Me miró la cara, las ojeras, la mandíbula tensa y cerró su computadora portátil. Pareces que vas a la guerra, Ashley, dijo en voz baja. Me senté frente a él. Puse mi pesada carpeta de cuero sobre la mesa impecable. No voy a la guerra, Jason. Estoy ejecutando una demolición. Necesito cortar inmediatamente todas las arterias financieras que conectan mi entidad corporativa con Richard, Deborah y Tiffany Vance. Jason suspiró. Había observado la relación parasitaria durante años, a menudo aconsejándome que los cortara. Abrió una gruesa carpeta de manila que había preparado. Empecemos con las líneas de crédito. Tienes 4 tarjetas de crédito de nivel negro activas. Richard, Deborah y Tiffany figuran como usuarios autorizados. Quítalos, ordené. No solo pauses las tarjetas. Revoca sus privilegios de forma completa y permanente. Cancela las tarjetas físicas. Jason tecleó rápidamente en su tableta. ¿Hecho? El sistema marcará sus tarjetas físicas como robadas o no autorizadas en el próximo deslizamiento. Ahora, las cuentas corrientes conjuntas y las de ahorro de emergencia. Drena mis contribuciones, dije. He depositado aproximadamente $300,000 en esas cuentas durante el último año para emergencias domésticas. Deja solo la cantidad exacta que Richard contribuyó, que es 0. Transfiere el resto a mi cuenta de holding privada en el extranjero. Jason levantó una ceja pero obedeció. Transferencia iniciada. Ahora el mayor problema, la mansión. Proyectó el perfil de la hipoteca en la pantalla de la pared. Tu entidad corporativa es la única garante que evita que este préstamo entre en default. Si desvinculo tu negocio de este perfil, el departamento de riesgo automatizado del banco revisará inmediatamente el expediente de Richard. ¿Qué encontrarán? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Jason me miró gravemente. Encontrarán a un hombre con una calificación crediticia horrible, múltiples empresas comerciales fallidas y absolutamente ningún ingreso verificable. El sistema emitirá una carta de demanda inmediata por el saldo total del préstamo de $5 millones. Tendrán exactamente 30 días para presentar el efectivo o el banco iniciará agresivos procedimientos de ejecución hipotecaria. Hazlo, dije sin un microsegundo de vacilación. Desvincúlame. Que se valgan por sí mismos. Jason dejó de escribir. Me miró, con preocupación profesional reemplazando su habitual estoicismo. Ashley, necesito ser completamente claro. Si haces esto, no hay vuelta atrás. En el momento en que presione este botón, la onda de choque los golpeará en cuestión de horas. Serán humillados públicamente. Probablemente perderán la casa. No tendrán absolutamente nada. ¿Estás absolutamente segura de que quieres aniquilar a tu familia? Miré por las ventanas del suelo al techo de la ciudad de abajo. Pensé en el viaje al hospital cuando tenía 18 años. Pensé en los $80,000 que gasté construyendo el proyecto de vanidad de Tiffany. Pensé en mi padre deslizándose casualmente el Rolex de mi muñeca. Pensé en el mensaje de texto llamándome huérfana y el rumor vicioso que estaban esparciendo sobre mí, que era una drogadicta violenta para cubrir sus fechorías. No son mi familia, Jason, dije,
con la voz tan fría como la ventana de cristal. Son una infección hostil. Y finalmente estoy tomando los antibióticos. Presiona el botón. Jason asintió lentamente. Tocó la tecla Enter con un clic definitivo. Está hecho. Estás legal y financieramente completamente separada de ellos. Me levanté, sintiéndome más ligera de lo que había estado en una década. El enorme peso que había cargado desde la infancia se había ido de repente. Le di las gracias a Jason, recogí mi carpeta y salí del edificio de cristal hacia el brillante sol de la mañana. Volví a subir a mi camioneta y conduje hasta mi obra en construcción. Me puse el casco, tomé mis planos y volví al trabajo. Pasé las siguientes 4 horas inspeccionando vigas estructurales y dirigiendo el vertido de hormigón. Necesitaba el trabajo físico para quemar la adrenalina en mi sistema. Exactamente a la 1:15 de la tarde, comenzó. Estaba de pie en el andamio del segundo piso cuando mi teléfono, que estaba sobre un cubo de pintura vacío, comenzó a vibrar. Miré hacia abajo. La pantalla mostraba el nombre de Débora. Lo dejé sonar. Se detuvo e inmediatamente volvió a sonar. Luego apareció un mensaje de texto. Ashley, llámame inmediatamente. Hay un problema con mi tarjeta. El spa acaba de rechazar mi pago por el facial de diamantes. Es increíblemente vergonzoso. Arréglalo ahora. Sonreí, una sonrisa genuina y aterradora. No respondí. 5 minutos después, otra llamada. Esta vez era Richard. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Las llamadas seguían llegando una tras otra sin cesar. Mi teléfono prácticamente bailaba sobre la tapa de plástico del cubo de pintura. Richard, Débora, Tiffany, luego Richard de nuevo. El pánico era palpable, transmitiéndose a través de las señales digitales. Estaban de pie en tiendas de lujo, restaurantes caros y clubes de campo, entregando sus brillantes tarjetas de plástico, solo para ser recibidos con el humillante pitido de una transacción rechazada. El oxígeno se cortó de repente y finalmente se estaban ahogando. Cogí el teléfono. No contesté. Simplemente lo puse en silencio, lo metí en el bolsillo y cogí mi martillo. La demolición había comenzado oficialmente, y los iba a dejar sentados en la oscuridad y en pánico hasta que se dieran cuenta de que el monstruo que habían creado era el único que sostenía la linterna. Muchas gracias por ver la historia hasta ahora. Si la estás disfrutando y quieres ver cómo Ashley destruye por completo a su familia tóxica, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más personas que puedan estar lidiando con situaciones similares. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la venganza. A las 2 de la tarde, mi teléfono era un bloque de pánico fundido. El aluvión de llamadas perdidas y mensajes de texto frenéticos había cruzado la línea de las demandas airadas al terror absoluto y sin adulterar. Los dominós estaban cayendo y lo hacían con fuerza. Finalmente saqué el teléfono del bolsillo, limpié el polvo de yeso de la pantalla y me senté en la cabina de mi camioneta para observar la destrucción en tiempo real. Débora había dejado 6 mensajes de voz. El primero estaba lleno de su típica arrogante ponzoña. El último, sin embargo, era una obra maestra de la desesperación. Presioné en play, escuchando su voz quebrarse a través del sistema Bluetooth de la camioneta. Ashley, brujita vengativa, contesta el teléfono ahora mismo. La gerente del spa en realidad amenazó con llamar a la policía porque mi tarjeta fue rechazada por un paquete de tratamiento de $4,000. Estoy en el vestíbulo y no me dejarán ir hasta que se salde la factura. Llama al banco de inmediato. Esto ya no es gracioso. Me estás humillando frente a mis amigos. Borré el mensaje de voz. No sentí nada más que la brisa fresca que entraba por la ventana abierta. Pero fue la situación de Richard la que realmente expuso el núcleo podrido de nuestra dinámica familiar. No solo intentaba comprar un nuevo juego de palos de golf. La verdad era mucho más siniestra, y la repentina congelación de mis cuentas lo había acorralado en una situación altamente peligrosa. Recibí un mensaje de texto furioso y mal escrito de él que decía: Ashley, desbloquea la tarjeta platino ahora mismo. Esto es una cuestión de vida o muerte.
No entiendes lo que acabas de hacer. Tengo obligaciones con personas que no aceptan un no por respuesta. Vuelve a activarla. Sabía exactamente cuáles eran esas obligaciones. Meses atrás, había notado extrañas y recurrentes retiradas de efectivo del fondo de emergencia. Cuando confronté a Richard, él lo había descartado como malas inversiones en el mercado de valores. Pero Maya, mi mejor amiga paralegal, había investigado un poco. Richard tenía una masiva adicción oculta al juego. Le debía a un corredor de apuestas clandestino muy agresivo exactamente $50,000. Había estado planeando usar mis líneas de crédito corporativas para pagar la deuda esa tarde, esencialmente usando mi dinero ganado con esfuerzo para salvar sus propias rodillas. Y ahora la tarjeta era un pedazo de plástico inútil. A las 3:15, el teléfono volvió a sonar. Era Richard. Esta vez, pulsé el botón verde y me llevé el teléfono al oído. No dije hola. Simplemente lo escuché respirar pesadamente por el micrófono. Ashley. Su voz temblaba. Era un sonido patético y ronco, completamente despojado del tono autoritario y rotundo que solía usar para dominar la habitación. Ashley, escúchame con mucha atención. Necesitas llamar a Jason al banco y revertir lo que acabas de hacer. Ahora mismo, estoy sentado en el vestuario del club y hay 2 hombres esperándome en el estacionamiento. Les debo $50,000. Si salgo de allí con una tarjeta rechazada, me van a romper las piernas. Me recosté contra el reposacabezas. Lo imaginé sentado en un banco de caoba, sudando por su caro suéter de cachemira, agarrándose el pecho en puro pánico. Eso suena como una situación terrible, Richard, dije suavemente. La calma en mi propia voz en realidad me sorprendió. Era suave, firme y completamente vacía de simpatía. Es una catástrofe, gritó por teléfono, la fachada se hizo añicos por completo. ¿Quieres que tu padre sea ingresado en un hospital? ¿Eres tan malvada? Eres un monstruo, Ashley. Tienes todo ese dinero en tus cuentas corporativas. Simplemente transfiere los $50,000. Somos familia. Tienes que salvarme, familia. Familia, repetí la palabra lentamente, saboreando la amarga ironía en mi lengua. Esa es una elección de palabras muy interesante. Déjame hacerte una pregunta, Richard. ¿Éramos familia anoche a medianoche? ¿De qué estás hablando? Simplemente haz la transferencia bancaria. ¿Éramos familia? Continué, mi voz bajando una octava. Cuando Débora me envió un mensaje de texto, echándome de la mansión que yo pago. ¿Éramos familia cuando ella explícitamente me dijo que me considerara una huérfana? Porque leí ese mensaje con mucho cuidado. Decía que no tienes una hija. Ashley, tu madre solo estaba siendo dramática. Estaba estresada por la boutique de Tiffany. ¿Sabes cómo se pone? No lo decía en serio. Oh, lo decía en serio, dije. Y lo que es más importante, escuché la conversación en la sala de estar hace 3 días. Sé sobre el préstamo comercial de $2 millones bajo el que intentaste atrapar mi negocio. Sé sobre tu plan de encerrarme y cargarme con la deuda para que Tiffany pudiera tener su pequeño proyecto de vanidad. Hubo un silencio muerto y sofocante al otro lado de la línea. El tipo de silencio que ocurre cuando un depredador se da cuenta de que acaba de pisar una mina terrestre. Pude escuchar una respiración superficial y de pánico. Tú escuchaste eso. Tartamudeó, toda la falsa autoridad drenándose de él. Ashley, no entendiste. Eso era solo una estrategia de transferencia de riqueza. Era una laguna fiscal. Íbamos a pagarte. No insultes mi inteligencia, espeté, el enojo finalmente asomando en mis palabras. Ibais a arruinarme financieramente y arrojarme a los lobos. Así que simplemente me adelanté. Las tarjetas de crédito están muertas. Las cuentas conjuntas están vacías. He retirado oficialmente mi garantía corporativa de la hipoteca de la mansión. No, susurró. El horror en su voz era absoluto. No, Ashley, no puedes hacer eso. El banco solicitará el préstamo. Ejecutarán la hipoteca.
No tenemos la liquidez para cubrir una hipoteca de $5 millones. Perderemos la casa. Lo sé, dije. Te doy 30 días antes de que lleguen los avisos de desalojo. Por favor, suplicó. Y pude escucharlo llorar. Un hombre adulto, un hombre que me había menospreciado toda mi vida, sollozando por teléfono. Soy tu padre. No puedes abandonarme así. Los hombres del estacionamiento. ¿Qué se supone que debo hacer? Miré por el parabrisas las enormes vigas de acero que mi equipo estaba levantando. Pensé en la pesada carga que había llevado por ellos desde que era adolescente. Me dijiste que era una huérfana, susurré, citando el mensaje de texto exacto que había colmado el vaso. Y las huérfanas no tienen padres a quienes financiar. Buena suerte en el estacionamiento, Richard. Diles que estás en bancarrota. Colgué el teléfono. No bloqueé su número. Quería ver cada mensaje desesperado. Quería un asiento en primera fila para ver cómo el imperio se quemaba hasta los cimientos. Los dominós estaban cayendo y el estruendo era ensordecedor. Pero la confrontación definitiva aún estaba por llegar. Estaban desesperados y la gente desesperada no se rinde sin luchar. Atacan, y yo estaba preparada para ellos. A la mañana siguiente, la tormenta finalmente llegó a la orilla. Jason me llamó a las 8:30 de la mañana, con la voz tensa por la tensión profesional. Ashley, están aquí. Toda la familia Vance acaba de entrar en el vestíbulo de la sucursal corporativa. Richard exige hablar con el gerente de la sucursal. Débora está gritando a los cajeros, amenazando con demandar a toda la institución por congelar sus activos. Y Tiffany está llorando a gritos, afirmando ser víctima de abuso financiero. Seguridad está a punto de escoltarlos fuera, pero les dije que esperaran. ¿Estás lista para esto? Yo ya estaba en el ascensor subiendo al piso ejecutivo. Estoy entrando por la puerta ahora mismo, dije. Que los escolten a la sala de conferencias C y asegúrate de que Victoria esté allí. Victoria es una leyenda en el distrito legal de la ciudad. Es una mujer de unos 60 y tantos años que viste trajes impecablemente hechos a medida, perlas y una sonrisa que hace que el abogado contrario sude frío. Cobra $800 por hora. Y no negocia con terroristas. Los destruye. La había contratado en el momento en que salí de la cafetería con Maya. Cuando abrí las pesadas puertas de cristal de la sala de conferencias C, el aire estaba denso con rabia tóxica. Richard paseaba por la sala, despeinado. Tenía un enorme moretón de color morado oscuro en el pómulo izquierdo, un recuerdo de su encuentro en el estacionamiento del club de campo. Débora estaba sentada a la mesa, con el rostro hinchado por el llanto, su blusa de seda de diseñador arrugada. Tiffany tecleaba agresivamente en su teléfono, sus uñas perfectamente manicuradas chasqueando frenéticamente contra la pantalla. En el momento en que me vieron, la sala explotó. «Miserable, mocosa ingrata». Débora chilló, levantándose tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. «¿Cómo te atreves? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?» Tuve que dejar mi reloj de diamantes como garantía en el spa. Mis amigos se ríen de mí. Richard se abalanzó, su rostro contraído de pura rabia. «Me arruinaste», rugió, señalando con un dedo tembloroso el moretón en su cara. «Mira lo que pasó porque cortaste la tarjeta. Vas a transferir los $50,000 ahora mismo y luego vas a llamar al corredor de hipotecas y restablecer la garantía corporativa o, lo juro por Dios, destruiré tu empresa. Llamaré a todos tus clientes y les diré que eres una ladrona». Tiffany golpeó su teléfono. «Estás tan celosa de mí, Ashley», gritó, las lágrimas rodando por su cara. «El lanzamiento de mi boutique está arruinado porque los contratistas se fueron esta mañana. Dijeron que el depósito fue rechazado. Estás intentando sabotear deliberadamente mi marca de bienestar porque eres solo una contratista miserable y fea que odia verme brillar». No dije una palabra. Simplemente caminé hacia la enorme mesa de granito y saqué una silla. Me senté, junté las manos y los miré. El volumen de su engaño era asombroso. Literalmente estaban exigiendo que la víctima que acababan de intentar sacrificar les devolviera el cuchillo. De repente,
La puerta detrás de mí se abrió. Victoria entró. Llevaba un maletín de cuero que parecía más pesado que un bloque de cemento. Se movía con una precisión lenta y deliberada. Toda la habitación quedó en completo silencio. No sabían quién era, pero su aura de autoridad absoluta sofocó sus gritos al instante. «Buenos días», dijo Victoria, con la voz suave y escalofriantemente tranquila. Colocó el enorme maletín sobre la mesa y lo desabrochó. «Soy Victoria Sterling. Soy la abogada litigante senior que representa a Ashley Vance y sus entidades corporativas. Por favor, siéntense. Si vuelven a levantar la voz, haré que los guardias armados del vestíbulo los retiren por allanamiento de morada, y presentaré una orden de alejamiento antes del almuerzo». Débora se sentó lentamente. Richard tragó saliva, sus ojos se movían entre Victoria y Jason, quien acababa de entrar en la habitación y permanecía en silencio junto a la puerta. «Somos sus padres», balbuceó Richard, intentando recuperar el equilibrio. «Este es un asunto familiar privado. No necesitamos abogados. Ella simplemente tuvo una rabieta y bloqueó nuestras cuentas». Victoria sonrió, su sonrisa aterradora. Metió la mano en su maletín y sacó una pila de documentos de aproximadamente 5 pulgadas de grosor. La dejó caer sobre la mesa de granito con un golpe fuerte y resonante. «Esto no es un asunto familiar, señor Vance», dijo Victoria, tocando el enorme archivo. «Este es un caso de fraude financiero sistémico, intento de extorsión y prácticas de préstamo depredadoras, y la trampa que intentó tender a mi cliente acaba de cerrarse violentamente sobre sus propios dedos». Abrió la primera carpeta. «Discutamos el préstamo comercial de $2 millones que intentó asegurar para la propiedad minorista de Tiffany. Tenemos la huella digital de su corredor, Mark. Usted presentó una solicitud que enumeraba las cuentas corporativas de Ashley como el garante principal sin su firma o su consentimiento. Eso es fraude electrónico federal que conlleva una sentencia mínima de 10 años en una penitenciaría federal». La cara de Richard se quedó sin color. Parecía que iba a vomitar. «Yo iba a pedirle que lo firmara este fin de semana», balbuceó indefenso. «No me mientas», espetó Victoria, su voz chasqueando como un látigo. «Mi cliente te escuchó conspirar para falsificar su firma digital, asegurar los fondos y luego desalojarla ilegalmente de la propiedad que ha estado financiando exclusivamente durante los últimos 6 años. Planeabas cargar su negocio con $2 millones en deudas mientras robabas el dinero para ustedes». Débora empezó a temblar. Me miró, con los ojos muy abiertos por una repentina y horrible realización. «Nos escuchaste», susurró. «Escuché cada palabra, madre», dije, inclinándome hacia adelante. «Te escuché llamarme una mula terca y predecible. Te escuché decir que era demasiado estúpida para leer la letra pequeña. Te escuché conspirar para destruir mi vida para que Tiffany pudiera vender velas caras». Tiffany sollozó fuerte y dramáticamente. «No íbamos a destruirte. Solo necesitábamos un préstamo». «¿Tienes tanto dinero, Ashley? ¿Por qué eres tan cruel?» «¿Cruel?», repetí, soltando una risa áspera y seca. «Me encerraste fuera de casa en medio de la noche y me dijiste que era una huérfana y ahora estás aquí llorando porque no puedes robarme $2 millones». Victoria levantó la mano, silenciando a Tiffany. «No estamos aquí para debatir la moralidad. Estamos aquí para entregar los términos de su rendición inmediata. A partir de esta mañana, Ashley ha retirado formalmente todo el respaldo corporativo de la propiedad de $5 millones. El banco ha ejecutado una revisión de riesgo obligatoria. Debido a que su relación deuda-ingresos es prácticamente inexistente, el banco está exigiendo el pago total del préstamo». «¿Qué significa eso?», preguntó Débora, con la voz temblorosa violentamente. Jason dio un paso al frente, sosteniendo una sola hoja de papel. «Significa que tienen 30 días para producir $4.20 millones en efectivo para cubrir el saldo restante de la hipoteca. Si no lo hacen, el banco embargará la propiedad, la subastará y serán desalojados violentamente. Además, el departamento de fraude del banco está enviando actualmente los detalles de su solicitud de préstamo comercial falsificada a la oficina del fiscal del distrito». Richard se desplomó en su silla, llevándose la cabeza entre las manos. Era un hombre destrozado.
La ilusión de riqueza, la arrogancia, la bravuconería del club de campo, todo se había evaporado, dejando atrás a un criminal patético y aterrorizado. No puedes hacer esto, suplicó Débora, mirándome con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su caro maquillaje. Ashley, por favor, esa casa es nuestro legado. ¿A dónde iremos? ¿Qué dirá la gente? Estaremos sin hogar. No puedes dejar a tu propia madre en la calle. Miré a la mujer que me había atormentado, usado y desechado. Miré a la mujer que me había llamado huérfana. Debiste haber pensado en la calle antes de cambiar las cerraduras, dije fríamente. Querías que me fuera de la mansión. Felicidades. Me fui. Ahora averigua cómo pagarla. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás. La reunión ha terminado. Pero la cima absoluta del desastre, el momento que realmente arrasó la tierra y saló su reputación para siempre, sucedió allí mismo, en el vestíbulo del banco. Mientras salíamos de la sala de conferencias, Tiffany estaba en un estado de histeria frenética y absoluta. La comprensión de que no iba a conseguir su boutique, que su coche de lujo probablemente iba a ser embargado, y que estaba a punto de quedarse sin hogar había destrozado por completo su frágil realidad. En su mente distorsionada, creía que si tan solo pudiera controlar la narrativa, de alguna manera podría obligarme a echarme atrás a través de la presión pública. Era una influencer. Toda su vida se había construido sobre la manipulación de la simpatía pública. Sin pensar, sacó su teléfono, abrió su aplicación de Instagram ante sus cientos de miles de seguidores y pulsó el botón de transmisión en vivo justo en medio del vestíbulo del banco corporativo. Giró la cámara hacia sí misma, con lágrimas rodando por su rostro impecable, su voz temblaba con una vulnerabilidad practicada. Chicos, por favor, necesito su ayuda, sollozó a la pantalla. Estoy en el banco ahora mismo, y mi hermana Ashley está tratando de destruir a nuestra familia. Es una narcisista abusiva y tóxica. Está congelando ilegalmente todas nuestras cuentas, intentando robar mi nuevo negocio e intentando echar a mis padres enfermos a la calle. Ha perdido completamente la cabeza. Por favor, que alguien nos ayude. Está cometiendo abuso financiero. Giró la cámara, apuntando la lente directamente hacia mí, Victoria y Jason mientras caminábamos hacia los ascensores. Mírenla. Miren lo fría que es. Ella acaba de robar mi futuro. La gente en el vestíbulo se detuvo y miró fijamente. Los cajeros levantaron la vista de sus computadoras. Fue una escena humillante y caótica. Débora intentó agarrar el brazo de Tiffany, dándose cuenta de que ventilar su ruina financiera en las redes sociales públicas era un error catastrófico, pero Tiffany la empujó. Diles lo que hiciste, Ashley. Tiffany gritó, actuando para la audiencia digital. Diles cómo robaste mi dinero. No escondí mi cara. No corrí. Me detuve, me di la vuelta y miré directamente a la lente de la cámara. ¿Estaba tranquila? El contraste entre mi absoluta quietud y sus gritos histéricos contaba una historia que las palabras nunca podrían. Pero el golpe fatal real no vino de mí. Vino de Internet. Mientras Tiffany transmitía en vivo su falsa victimización, Brooke, la supuesta mejor amiga de Tiffany, la chica que me había enviado los rumores maliciosos la noche anterior, estaba viendo la transmisión en vivo. Brooke siempre había albergado un odio profundo y celoso por la falsa persona en línea de Tiffany. Había pasado años viendo a Tiffany usar a la gente, mentir sobre su riqueza y atribuirse el mérito del trabajo duro de otras personas. Y Brooke vio la oportunidad perfecta para orquestar un asesinato digital absoluto. A los 3 minutos de que Tiffany comenzara su vídeo en vivo, Brooke subió un vídeo oculto a todas las principales plataformas de redes sociales. Era un vídeo que Brooke había grabado en secreto con su teléfono en una fiesta 2 días antes. Vi cómo las notificaciones empezaban a sonar en mi propio teléfono. Victoria sacó su tableta, tecleando rápidamente. Necesitas ver esto, susurró Victoria, sosteniendo la pantalla. En el vídeo oculto, Tiffany estaba sentada en un sofá de terciopelo con una copa de champán, riendo maliciosamente. Su voz era clara como el día. Dios mío, Brooke, es tan fácil, dijo Tiffany en la grabación. Ashley es una perdedora patética. Literalmente trabaja en la suciedad todo el día solo para darnos sus tarjetas de crédito.
Mamá y papá están creando una LLC falsa ahora mismo. Vamos a atraparla con un préstamo de $2 millones, comprar mi boutique en efectivo y luego cambiar las cerraduras de la mansión y echar a su fea persona a la calle. Está tan desesperada por nuestro amor que ni siquiera luchará. Es literalmente dinero gratis. Internet es una máquina viciosa y aterradora. El vídeo oculto se volvió viral instantáneamente. Fue recogido por canales de drama, cuentas de exposición de bienestar y agregadores de noticias locales en cuestión de minutos. Mientras Tiffany todavía estaba de pie en el vestíbulo del banco llorando en su transmisión en vivo, los comentarios en su vídeo pasaron de la simpatía a la brutal virulencia absoluta. Observé el chat desplazarse rápidamente en su pantalla. Mentirosa. Acabamos de ver el vídeo oculto. Eres una sociópata. Intentaste atrapar a tu hermana en deudas. Falsa gurú del bienestar. Disfruta de la bancarrota. Cancela a su estafadora. Tiffany miró los comentarios. Su rostro se relajó. Su boca se abrió en un horror silencioso. Dejó de llorar. Simplemente se quedó mirando la pantalla mientras todo su imperio digital, lo único que realmente valoraba, se quemaba hasta las cenizas frente a cientos de miles de personas. Fue expuesta. La máscara se arrancó, revelando al parásito feo y codicioso debajo. Pero el universo aún no había terminado de servir justicia. Mientras Tiffany permanecía inmóvil en estado de shock, las pesadas puertas de cristal del vestíbulo del banco se abrieron. 2 agentes de policía uniformados entraron, acompañados por un detective con un traje barato. Escanearon el vestíbulo, sus ojos aterrizaron en nuestro caótico grupo. Pasaron directamente junto a mí, junto a Victoria, y se detuvieron justo delante de mi padre. ¿Richard Vance?, preguntó el detective, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. Richard parecía a punto de desmayarse. Sí, susurró. El detective sacó un papel doblado de su chaqueta. Tengo una orden de arresto para usted, señor Vance. Se le acusa de 2 cargos de fraude electrónico y un cargo de intento de obtener un préstamo comercial bajo falsos pretextos. Gire y coloque las manos detrás de la espalda. El sistema automatizado de fraude del banco había funcionado más rápido de lo que nadie anticipaba. En el momento en que Jason marcó la solicitud falsificada, el sistema alertó automáticamente a las autoridades federales. Debido a la enorme cantidad de dinero, $2 millones, activó una orden de arresto inmediata para evitar que huyera. Débora gritó. Un chillido agudo y penetrante de puro horror. Richard, no, debe haber un error. Es un hombre de negocios respetado. Los oficiales la ignoraron. Agarraron los brazos de Richard, los tiraron bruscamente detrás de su espalda, y el chasquido metálico de las esposas resonó en el vestíbulo de mármol. Lo sacaron del banco, un hombre deshonrado y destrozado, mientras el teléfono de Tiffany, todavía transmitiendo en vivo a una audiencia masiva, capturaba cada segundo humillante. Me quedé allí y los observé arrastrarlo. Vi a Débora desplomarse en una de las sillas del vestíbulo, llorando histéricamente, su imagen perfecta completamente destrozada. Vi a Tiffany dejar caer su teléfono al suelo, paralizada por la magnitud de la destrucción. Victoria se volvió hacia mí, cerrando su maletín. Bueno, dijo casualmente, ajustándose las gafas. Creo que nuestro asunto aquí ha concluido. Asentí. Me di la vuelta, entré en el ascensor y pulsé el botón de la planta baja. No les había puesto ni una sola mano. No había gritado. No había roto ninguna ley. Todo lo que hice fue dejar de pagar el privilegio de ser su víctima, y todo su mundo falso se derrumbó bajo el peso de su propia podredumbre. Los 30 días que siguieron a la confrontación bancaria fueron una clase magistral de destrucción lenta y agonizante. Los engranajes legales de la ejecución hipotecaria no se mueven con velocidad explosiva. Avanzan implacablemente, aplastando todo a su paso. No me puse en contacto con ellos. Ignoré los correos electrónicos frenéticos de Débora rogando por una reunión privada. Ignoré los mensajes de voz hostiles y amenazantes de Richard, quien había sido sacado de la cárcel por un sombrío fiador de fianzas y ahora estaba esperando un juicio federal. Me centré por completo en mi empresa. Finalicé el enorme contrato comercial por el que había estado pujando.
Conseguí mi propio y hermoso apartamento tipo loft moderno en el centro, completamente separado de los suburbios tóxicos. Dormí plácidamente toda la noche por primera vez en mi vida adulta. Exactamente 2 semanas después del incidente bancario, tuve que pasar por el antiguo vecindario para reunirme con un proveedor. Decidí tomar un desvío por la mansión de $5 millones. Me dije a mí misma que era solo curiosidad morbosa, pero en el fondo necesitaba ver la manifestación física de mi victoria. Estacioné mi camioneta a una cuadra de distancia, sentada en silencio en el asiento del conductor. El lugar era patéticamente impresionante. El césped prístino y cuidado estaba descuidado. Los enormes portones de hierro estaban abiertos de par en par, y en el camino de entrada había una camioneta de mudanza UAU barata y oxidada. El banco no había esperado los 30 días para empezar a embargar los bienes colaterales. Debido a que Richard había incumplido con varias otras líneas de crédito más pequeñas que estaban garantizadas de forma cruzada con los vehículos, los hombres del embargo ya habían llegado. Mientras observaba, una grúa de servicio pesado se acercó al precioso Range Rover blanco brillante de Tiffany. El lazo de terciopelo rojo había desaparecido hacía mucho tiempo. El operador de la grúa enganchó sin piedad cadenas al chasis y levantó el vehículo de $150,000 en el aire, arrastrándolo calle abajo. Tiffany no se veía por ninguna parte. Más tarde supe que había desaparecido por completo, huyendo de la ciudad para quedarse en el sofá de una amiga en otro estado, escondiéndose de la multitud de Internet que estaba destruyendo implacablemente a sus patrocinadores y su reputación. Débora estaba en el porche delantero. La mujer que solía organizar suntuosas fiestas en el jardín para la élite de la ciudad llevaba unos pantalones de chándal manchados, metiendo furiosamente ropa suelta en cajas de cartón reciclado baratas. Parecía envejecida, aterrorizada y completamente destrozada. La mansión que amaba más que a su propia hija llevaba formalmente un enorme cartel naranja brillante de ejecución hipotecaria del banco pegado directamente en la puerta principal. Pero el momento más satisfactorio de la tarde perteneció a la última estafa desesperada de Richard. A través de las enormes ventanas delanteras, pude ver a Richard discutiendo violentamente con un hombre de traje elegante. Reconocí al hombre. Era un tasador de una casa de subastas de arte de alta gama. Richard tenía una enorme colección de arte contemporáneo colgando en el comedor formal. Piezas de las que siempre presumía que valían cientos de miles de dólares. Estaba tratando desesperadamente de venderlas para generar efectivo y pagar a su abogado de defensa criminal. Observé al tasador examinar un gran lienzo abstracto con una lupa. Luego el tasador se levantó, negó con la cabeza y le devolvió el cuadro a Richard. No pude escuchar las palabras, pero el lenguaje corporal era universal. El tasador estaba disgustado. Richard levantó las manos con furia, gritándole al hombre. El tasador simplemente empacó su maletín y salió por la puerta principal, dejando a Richard parado en la habitación vacía, pareciendo un fantasma. Me recosté en mi asiento de cuero y sonreí. Una sonrisa profunda y genuina de pura satisfacción. Lo que Richard no sabía, lo que acababa de descubrir de la manera más humillante posible, era que el arte era falso. Era completamente inútil. Meses atrás, cuando me di cuenta por primera vez de lo profundas que eran sus deudas de juego, y mucho antes del incidente con el préstamo comercial, supe que se avecinaba un colapso. Sabía que el dinero que había invertido en la casa estaba en riesgo. Así que saqué una póliza de seguro. Cuando se fueron de vacaciones de lujo de 2 semanas a Europa, unas vacaciones financiadas completamente por mis tarjetas de crédito, contraté a un marchante de arte profesional y a un maestro falsificador. Retiré legalmente las pinturas originales de gran valor de las paredes. Había comprado esas pinturas años atrás bajo mi entidad corporativa como inversiones, lo que significaba que legalmente pertenecían a mi empresa, no a Richard. Vendí los originales en una subasta privada en Nueva York para recuperar una fracción de los cientos de miles de dólares que me habían quitado. Luego hice que el falsificador creara réplicas impecables y de alta calidad, y colgué las falsificaciones de nuevo en las paredes. Durante 6 meses, Richard había estado presumiendo ante sus amigos del club de campo sobre su costosa colección de arte, completamente inconsciente de que estaba mostrando impresiones baratas en lienzo. Y ahora, en su hora más desesperada, su última tabla de salvación se había roto. Había intentado vender su falso prestigio, y el mundo se había reído en su cara. No tenían nada.
Ni casa, ni coches, ni crédito, ni arte, ni reputación. Estaban completamente despojados. Los parásitos habían matado al anfitrión solo para darse cuenta de que no podían sobrevivir el invierno por sí mismos. La confrontación final no ocurrió en un tribunal. No sucedió en un rascacielos de cristal. Ocurrió en una cafetería sucia y con poca luz en las afueras de la ciudad, un lugar donde el café sabe a goma quemada y las mesas están permanentemente pegajosas. Era el único lugar donde podían permitirse reunirse. Débora finalmente había logrado enviarme un mensaje a través de Maya. Era una súplica de rendición absoluta e incondicional. Rogó por solo 10 minutos de mi tiempo. Acepté, no por piedad, sino porque quería mirarlos a los ojos por última vez y dictar el veredicto final. Cuando entré en la cafetería, casi no los reconocí. Estaban sentados en una cabina trasera, acurrucados como refugiados. El cabello de Débora estaba sin peinar, mostrando sus raíces grises. Llevaba un suéter barato y descolorido. Richard parecía 10 años mayor, su rostro demacrado, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café de cerámica. Se enfrentaba a tiempo de prisión federal, y el estrés lo estaba consumiendo por dentro. Me deslicé en la cabina frente a ellos. No me quité el abrigo. No pedí nada. Solo los miré fijamente. Ashley, susurró Débora. Su voz era quebrada y hueca. Gracias por venir. Nosotros. No nos queda nada. Lo sé, dije rotundamente. El banco subastó la casa ayer. Las ganancias apenas cubrieron la hipoteca subyacente. Se quedaron sin capital. Vivimos en un motel por semanas junto a la carretera, masculló Richard, mirando su café. El fiscal federal está ofreciendo un acuerdo de culpabilidad, 3 años en una prisión de seguridad mínima si me declaro culpable del fraude electrónico, pero necesito $50,000 para pagar el anticipo de un abogado que pueda negociarlo. De lo contrario, tendré un defensor público y podría enfrentar 10 años. Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos y hundidos. Te lo ruego, Ashley. Soy tu padre. Cometí errores terribles, pero por favor no dejes que muera en una prisión federal. Solo paga al abogado y a tu madre. Ella no puede sobrevivir en ese motel. Por favor, alquílale un pequeño apartamento de una habitación. Seremos discretos. Nunca más te molestaremos. Miré a las 2 personas que me habían traído a este mundo. Las personas que habían roto sistemáticamente mi espíritu, robado mi trabajo y tratado de arruinar mi futuro por su propia codicia egoísta. Era el momento con el que sueña todo chivo expiatorio, todo niño abusado. Los monstruos finalmente estaban indefensos. Suplicaban clemencia. Yo podría salvarlos. Con una sola llamada telefónica, podría transferir el dinero, contratar al abogado y alquilar el apartamento. Ni siquiera haría mella en mis cuentas corporativas. Podría volver a ser la proveedora, la salvadora, la mula útil. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué un trozo de papel doblado. Lo desdoblé lentamente y lo deslicé por la pegajosa mesa. Era una captura de pantalla impresa del mensaje de texto que Débora me había enviado a medianoche en la obra. Débora miró el papel. Vio sus propias palabras mirándola. Te echamos de la mansión. Desde hoy, considérete una huérfana. No tenemos hija. Soltó un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con la mano. Ashley, por favor. Estaba enojada. Estaba fuera de mí. No quise decir ni una sola palabra. Te amo. Eres mi hija. Me incliné hacia adelante. El aire entre nosotros era más frío que el viento invernal del exterior. Quisiste decir cada sílaba, Débora, susurré. Lo dijiste en serio porque pensabas que ya habías ganado. Pensabas que me habías atrapado con un préstamo de $2 millones y querías tirarme como una herramienta rota. No me amabas. Amabas lo que podía comprarte. Miré a Richard. Y tú, Richard, la viste hacerlo. Orquestaste el fraude. Deslizaste mi Rolex de mi muñeca para dárselo a Tiffany.
Vendiste mi futuro para comprar palos de golf y cubrir tus deudas de juego. Lo siento, sollozó, las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento mucho. Me levanté. Me abotoné el abrigo. Disculpa denegada, dije, mi voz resonando ligeramente en la tranquila cafetería. Leí este mensaje de texto con mucho cuidado. Acepté los términos de su acuerdo. Querían que fuera una huérfana. Felicidades. Su deseo está concedido. Los miré, sintiendo una inmensa y abrumadora sensación de paz invadir toda mi alma. Las pesadas cadenas estaban completamente rotas. Me llamaron huérfana para herirme, dije suavemente. Pero eran demasiado estúpidos para darse cuenta de que en realidad me estaban liberando, porque las huérfanas no tienen padres a quienes financiar. Las huérfanas no tienen que pagar coches de lujo, ni membresías de clubes de campo, ni abogados de defensa criminal. Ashley, espera. Débora gritó mientras me daba la vuelta para irme. No puedes simplemente dejarnos aquí. No tenemos dinero. Ni siquiera podemos pagar este café. Me detuve, mirando la mesa. Junto a la taza de Richard estaba la cuenta de la cafetería. Eran exactamente $15. Miré a la mujer que solía gastar $15,000 en un solo día de spa. Entonces será mejor que empieces a lavar platos, Débora, porque el caballo de tiro ha abandonado permanentemente el establo. Salí de la cafetería, la campana de la puerta sonando bruscamente detrás de mí. Salí al aire brillante y fresco del invierno. No miré hacia atrás, ni una sola vez, un año. Ha pasado exactamente 365 días desde que salí de esa cafetería y me separé legal, financiera y emocionalmente de la familia Vance. Mucho puede pasar en un año cuando ya no arrastras peso muerto. Cuando dejas de verter tu energía, tu dinero y tu cordura en un agujero negro de codicia narcisista, el universo tiene una forma divertida de recompensarte. Quiero llevarte a donde estoy ahora mismo. Estoy sentada en el amplio balcón de mi propio loft penthouse en el corazón de la ciudad. Lo poseo por completo. Mi nombre es el único en la escritura pesada y notariada. Diseñé el interior yo misma, despojándome del lujo frío y falso de mi pasado y construyendo un espacio que se siente cálido, auténtico y seguro. Mi negocio de construcción comercial se ha triplicado en tamaño sin la constante y sangrienta hemorragia de fondos para mantener el falso estilo de vida de mis padres. Pude invertir fuertemente en equipos de primer nivel y contratar a los mejores gerentes de proyectos del Estado. Acabamos de ganar un contrato multimillonario masivo para renovar la biblioteca histórica de la ciudad. Y las personas en mi vida, son personas que realmente quieren que tenga éxito. Maya está sentada en mi sofá ahora mismo, bebiendo una copa de vino caro de verdad, revisando los contratos legales para el nuevo proyecto. Nos reímos, trabajamos duro y nadie exige un pedazo de mi alma a cambio de una decencia humana básica. En cuanto a las personas que dejé atrás en los escombros, el universo les entregó el karma exacto que pidieron. Richard aceptó el acuerdo de culpabilidad. Actualmente cumple una sentencia de 36 meses en una instalación correccional federal de seguridad mínima por fraude electrónico. Por lo que me dijeron los abogados, pasa sus días trabajando en la lavandería de la prisión. El hombre que solía burlarse de mí por usar botas de trabajo y ensuciarme las manos ahora está quitando manchas de los uniformes emitidos por el Estado por 13 centavos la hora. Débora tocó fondo y se quedó allí. Sin Richard, sin la casa y sin mis tarjetas de crédito, se vio obligada a enfrentar la realidad. Vive en un complejo de apartamentos pequeño y ruidoso cerca del aeropuerto. La mujer que solía organizar galas de diamantes ahora trabaja 40 horas a la semana como recepcionista en un salón de uñas de descuento, barriendo el polvo acrílico y reservando citas para mujeres a las que solía despreciar. ¿Y Tiffany? La caída en desgracia de la niña de oro fue espectacular. Después de que el vídeo oculto se volviera viral, se convirtió en la villana favorita de Internet. Perdió todos sus acuerdos de marca, su boutique fue embargada por los acreedores y su círculo social la abandonó en el momento en que su dinero se agotó. Escuché por los rumores que vive en un pequeño apartamento estudio en otro estado, trabajando en un trabajo minorista con salario mínimo, completamente aterrorizada de mostrar su rostro en las redes sociales. Lo apostaron todo a la suposición de que nunca contraatacaría.
Apostaron toda la granja a la creencia de que mi necesidad de su amor era más fuerte que mi respeto propio. Perdieron. Te cuento esta historia no porque quiera presumir de un plan de venganza. Te la cuento porque sé exactamente cuántos de ustedes están sentados en la oscuridad ahora mismo, sintiendo el mismo peso aplastante que sentí durante 30 años. Constantemente nos alimentan la mentira de que la sangre es más espesa que el agua. Se nos dice que la familia es un vínculo sagrado que debe preservarse a toda costa. La sociedad nos presiona para perdonar lo imperdonable, para poner la otra mejilla, para seguir incendiándonos solo para mantener calientes a nuestros padres tóxicos. Pero estoy aquí para decirles una verdad fundamental. La toxicidad es toxicidad, sin importar el ADN que comparta. Si una relación está destruyendo tu salud mental, agotando tu futuro financiero y exigiendo que te hagas pequeña para que ellos puedan sentirse grandes, no es una familia. Es una situación de rehenes. No estás obligado a ser el cordero de sacrificio para el ego de otra persona. No eres una mala persona por elegir tu propia supervivencia por encima de su comodidad. No estás loco. No eres egoísta. Y no estás absolutamente solo. Está bien alejarse. Está bien soltar la cuerda. Está bien cambiar las cerraduras de tu propia vida. A veces, la única forma de ganar un juego amañado es voltear todo el tablero y salir del casino. Me dijeron que me considerara una huérfana. Pensaron que era el insulto definitivo. Pensaron que me rompería. Pero ser una huérfana solo significa que ahora puedo elegir mi propia familia. Significa que soy la autora absoluta de mi propio destino. El legado de codicia y manipulación de los Vance muere con ellos. El ciclo está roto. Mi nombre es Ashley. Soy una constructora. Soy una superviviente. Y finalmente tengo un hogar que nadie podrá quitarme jamás.